Un hecho que ocurrió en el pasado y que ha tenido su propia solución. Gracias, congresista León. Congresista León, para concluir. Sí, exactamente. Yo creo que los objetivos se están logrando con los requisitos que se exigen para adelante, justamente en la segunda y tercera disposición complementaria. Por lo tanto, presidente, yo solicito a la presidenta de la comisión que retire la primera disposición complementaria y con eso que creo que quedaría resuelto el problema. Gracias, congresista León. Congresista Yehudi Simón tiene uso de la palabra. Sí, presidente, para una interrupción al congresista Bengolea. Congresista Bengolea, por el término de 1 minuto. Gracias, presidente. Sí, a propósito de la intervención del congresista León ahora al final, y muy motivado además por la congresista Mavila, porque conoce ella de derecho penal, no hay ninguna duda que lo que ha dicho es cierto, pero precisamente por eso es que no hay discusión. El artículo 36 al que hace referencia el congresista León se aplicará de aquí para adelante a aquellos que sean condenados. Es un artículo para que lo aplique juez cuando condena. Eso será para nuevas condenas. Eso no tiene nada que ver con el tema de carácter administrativo que está en las otras disposiciones que estamos aprobando y que está, como decía la congresista Chávez, en una ley que ya aprobamos, en donde se plantean requisitos, condiciones, tanto para ingresar como para permanecer en el magisterio o ahora en la carrera universitaria. Pero no tiene nada que ver con el artículo 36, son cosas distintas. La sanción penal de aquí para adelante, ahí no hay ninguna discusión. Los otros son requisitos para mantenerse en la carrera. En esa misma línea, un último añadido solicitaría a la presidenta de Justicia, y es que en el artículo 3 de las disposiciones complementarias y modificatorias, en todo el texto se está hablando de personal administrativo y docente, y aquí me parece que hay una omisión, porque en la modificación del artículo 7 de la ley 26439 se ha omitido el administrativo y habría que agregarlo también. Congresista Yehudi Simón, por el término de 2 minutos. Congresista Hurtado, por 1 minuto de interrupción. Gracias. Muchas gracias. La discusión que el congresista Benítez plantea me parece muy legalista. Yo creo que aquí, desde este lugar que hacemos las leyes, tenemos que pensar filosóficamente, a nivel de principios. La letra mata y el espíritu vivifica. Los hombres que creen que la ley está sobre el hombre no han entendido todavía la epiqueia de la ley. La ley es para un ayo que nos ayuda a entender. No es un asunto que me maltrate y me hace... Bueno, no, la ley dice que no es retroactiva. ¿Por qué? Porque se falla el debido proceso. Esos son cosas muy secundarias cuando hablamos a nivel de principios. El principio fundamental que aquí buscamos es la defensa del Estado peruano y sobre todo un envenenamiento de la ley, que esta ley no cumplir permitiría el envenenamiento mental de nuestros niños y jóvenes en los colegios y universidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Yehudi Simón, por el término de 2 minutos. Presidente, yo no voy a entrar al debate. Si usted lo permite, presidente, Rosa Mavila está pidiendo interrupción. Por excepción, vamos a 1 minuto, congresista Rosa Mavila. Señor, lejos estamos de tener una posición exegética, leguleya o stricto sensu legalista, pero, perdón, los principios de cosa juzgada, cosa decidida, nullum nebis in idem, señor, son parte consustancial del pensamiento jurídico occidental moderno. Vienen, señor, desde el derecho romano, no son leguleyadas. Con todo respeto, señor, gracias. Eso era todo. Congresista Yehudi Simón, ahora por sí, el presidente, término de 2 minutos. Le agradezco. Presidente, en principio esta ley es absolutamente constitucional y, claro, la observación que hace el maestro Benítez, maestro y todo lo demás y las demás hierbas, ¿no es cierto?, tiene cierto asidero, pero hay un problema de por medio, que es el bien común, y el bien común es la sociedad en su conjunto. Y este problema, esta propuesta de ley no nace porque se ha estado pensando que hay que hacer una ley porque todo está perfecto, sino esta propuesta de ley nace como consecuencia de una lucha política, que no la inició el Congreso, que no la inició los partidos políticos, que no la inició la sociedad, sino la inició el Movadef. Y hay que decirlo con nombre propio. Ellos iniciaron una propuesta de inscripción, pero con el pensamiento Gonzalo. Y cuando hablaron del pensamiento Gonzalo, ya estaban diciendo de que nada había pasado en el país o que podía volver a pasar cualquier situación nueva en el país en función
de las nuevas realidades. Entonces ahí es donde el Estado tiene que protegerse. Sigue, presidente, cuando uno se entera que en las universidades, como bien se ha dicho acá, hay grupos que interrumpen las clases en las universidades, tanto públicas como privadas, para exigir que los estudiantes sean ganados al grupo Movadef y para negar lo que todos conocen en este país, para bien o para mal. Entonces, es cierto de que tenemos que proteger al país, tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que proteger a nuestros jóvenes frente a una propuesta vertical y frente a una propuesta que puede producir violencia en cualquier momento. La verticalidad y la violencia no tiene que ver absolutamente nada con la democracia. Y ahí Sendero constantemente decía, cuando se producía algún hecho, decía, son costos de la guerra. Muy bien, ellos van a pagar, ¿no es cierto? Algunos van a pagar el costo de la guerra política que estamos viviendo, política, no de violencia, sino política, que pueda desencadenar ciertamente la violencia. Y esta ley no solamente habla del tema del terrorismo, sino habla de otro problema que es serio. De tiempo para concluir, 1 minuto. Que es el tema, como aquí bien se dijo, de la libertad sexual, que es tan grave como lo primero. Yo he sido presidente regional, lo sabe usted, presidente, y he tenido denuncias y he observado denuncias de profesores que han intentado, han violado niños o niñas, que han ido al Ministerio Público, al Poder Judicial, han salido en libertad y nuevamente han ido a los colegios. Y todo el tiempo lo están protegiendo porque siempre hay algo que lo proteja. Y si no ponemos coto a eso, evidentemente vamos a tener otros y otros y otros casos y llegarán las estadísticas, es decir, 1000 casos, 5000 casos, 10.000 casos, no pasa absolutamente nada y hay que ponerle coto. Definitivamente me parece bien, presidente. Y ni hablar de lo que significa el narcotráfico, el tráfico o el envenenamiento de nuestros niños con la venta de quetes. Entonces, presidente, sí, pues hay que proteger al Perú, hay que proteger a la sociedad, hay que proteger a los niños, y mal que guste, esta ley tiene que aprobarse, porque lo reitero, es por el bien del país, es por esta lucha política que se está dando frente a lo que se encadena en violencia, y además va a permitir una cosa, que me parece fundamental. Ya no se va a decir que todos los profesores son terroristas, ya no se va a culpar por las huelgas magisteriales al terrorismo, porque ya todos los profesores que supuestamente son terroristas o que han sido condenados por terrorismo ya no estarán en las aulas tanto universitarias como de colegio. Entonces yo creo que esto lo hace bien no solamente a un sector, sino lo hace bien incluso a los propios profesores de tanto. Congresista Salazar, tiene la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, esta es una ley importante. Cuando le hicimos entrega a la señora ministra hace algunos meses de la relación de todos los terroristas que se encontraban en el magisterio, en la parte administrativa y en la parte operativa, es decir, al interior de las aulas dando clases, así como también trabajadores en el sector salud que también han tenido sentencias por terrorismo. Se vio la norma, presidente, y verdaderamente esta es una norma constitucional. Yo no sé por qué tanto discurso cuando las cosas están claras y el terreno está bien parejo. Esta es una norma constitucional, señor presidente, que busca aspectos fundamentales para que estas personas, los que vuelvan a cometer este tipo de delitos, ya no puedan ingresar al magisterio, ni tampoco estén en la parte administrativa, ni en la parte operativa. Y aquellas personas que sean denunciadas también, poder tener una acción administrativa rápida, eficaz, para poder sacarlos del magisterio, para poner en buen recaudo. Por favor, sirvan guardar silencio. Gracias, presidente. Entonces, presidente, este es un tema que es sumamente importante para el país. Esta es una buena norma que el Perú va a tenerla y que va a permitir tener una herramienta para aquellas personas, los violadores, los traficantes de droga, los que venden quetes y que ingresan al interior, personal administrativo o hasta propios profesores que se les ha encontrado quetes ingresando a las aulas para poder venderles a los alumnos. Y así como también, presidente, personas que hayan salido del terrorismo y que utilizan las aulas con la finalidad de poder lograr su objetivo, es decir,
lavarles el cerebro a los jóvenes. El gran problema, presidente, está con los que están actualmente. ¿Qué hacemos con ellos? La norma nos dice que hay que crear un registro, nos parece bien, pero sería importante, señora presidenta, especificar claramente que en ese registro tengan que ubicarse a las personas que están saliendo de los establecimientos penitenciarios. Hay que ubicarlos en ese registro con la finalidad de hacer un seguimiento y que se vean. Para concluir, congresista Salazar. Señor presidente, que el Estado, sepan ellos que el Estado está detrás y que el Estado no está inerte, que es un Estado que está atento, que es un Estado que tiene reflejos, que protege, porque, presidente, existe la ponderación, hay una ponderación de derechos que el Tribunal Constitucional siempre lo está ratificando en cada una de sus sentencias. Existe una prioridad y la prioridad primera son los niños, la prioridad primera son los alumnos, la prioridad primera, presidente, son aquellas personas que el Estado tiene y está obligado a proteger. Por ello es importante, presidente, que tengamos en consideración esta norma y que muy bien se podría añadir, señora presidenta, por su intermedio, presidente, la señora presidenta de la comisión, podríamos ser más específicos qué se va a hacer con ese registro, presidente. Es importante, hay que cerrarle la puerta al terrorismo. Existe a los violadores, a los traficantes de drogas que ingresan al interior de nuestras aulas. Congresista Scheffer, por el término de 1 minuto, la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Es el momento en que el Estado tiene que proteger especialmente a nuestros niños, de esta gente que no ha cambiado su pensamiento, porque si no, entonces no estuviéramos ahorita con el Movadef y esas ideas nuevamente en las aulas de las universidades y en el CONAREME, que está representado por profesores. Esa gente no está arrepentida, esa gente no debe estar delante de los niños, no puede. Es el momento en que este país, y a iniciativa del Ejecutivo y de varios parlamentarios, ha dicho basta, basta al pensamiento Gonzalo, presidente. Gracias, congresista Ramón Covachicagua, tiene uso la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacerle una observación a la comisión, en la sumía del proyecto se refiere a instituciones educativas públicas y privadas, pero en la fórmula legal, en el primer párrafo habla de descentralizado y en general de todo órgano estatal dedicado a la educación. Sería bueno que ahí también pongan privado para evitar que haya alguna confusión. Aunque más abajo dice, pero dice supervisar. Acá en la parte que sanciona en la fórmula legal sería bueno poner la estatal o privada. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ramón Covachicagua. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, habiendo escuchado los argumentos de una y otra parte, considero que el bien común en este caso está en el derecho que debe tener nuestros hijos, el niño en general. Creo de que hemos sufrido bastante el tema del terrorismo y lo que se está mencionando prácticamente en el proyecto de ley presentado por la Comisión de Justicia, con el cual concuerdo plenamente, habla sobre requisitos que también están recogidos en la reforma magisterial. Cualquier empresario, cualquier organización que pretende tener un empleado, por lo menos le pide antecedentes penales. Si aceptara a un asesino con antecedentes de esa naturaleza, yo creo que estaría pues reclutando una banda de criminales. Entonces, en este caso no se trata de defender a nuestro niño, y el bien superior supremo es el niño.
En consecuencia, señor presidente, concuerdo plenamente con el dictamen o el proyecto de ley de la Comisión de Justicia. La Comisión de Educación pide que esto se lleve al voto inmediatamente. Finalmente tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente agradecerle el respaldo de la Comisión de Educación. Nosotros también hemos considerado importante un tema que ustedes no han abordado, que es la prevención. Nos ha generado mucha preocupación el momento y la posibilidad de aplicar esa norma retroactivamente. Quiero aclarar para la tranquilidad del congresista Heriberto Benítez que eso está comprendido en la norma. Evidentemente el Código Penal o una modificación al Código Penal no se puede aplicar retroactivamente. De hecho, se señala el momento para el cual se va a aplicar en la primera parte, si ustedes tienen a bien leerlo. En el artículo primero dice: la sentencia con sentido ejecutoria condenatoria tararán acarrea la separación definitiva. Obviamente la sentencia tiene que incluir esa sanción, eso será para adelante, pero lo que se establece en las siguientes líneas es un requisito que además están comprendidas en diversa normatividad. Una de ellas, la ley que se acaba de aprobar de la carrera pública magisterial, en el artículo correspondiente como requisito general de no haber sido condenado por delito doloso. La misma norma se establece para ser notario. La misma norma se establece para pertenecer a las fuerzas policiales o militares. Es decir, el Estado tiene derecho a reservar determinadas esferas en las cuales el poder que se va a tener, por ejemplo, en el uso de armas, o el poder que se va a tener por una delegación de parte del Estado en materia de seguridad jurídica, o el poder que se va a tener para educar a nuestros hijos, requiere requisitos. Requisitos que nos van a garantizar que los niños y los jóvenes que se formen en el país construyan un país diferente, democrático, integrado, que por supuesto respete derechos humanos. Bajo ningún punto de vista vamos a aprobar una norma ni que tenga un contenido filosófico, ni que tenga un contenido de ninguna especie que no sea legal, porque el límite al ejercicio del poder del Estado es la ley. Y nosotros acá hacemos leyes que tienen especialidades, pero que no pueden dejar de tener un contenido jurídico. Esta norma se ha cuidado de respetar la norma nacional, de respetar la norma internacional, pero darle, por supuesto, a las entidades que tienen que hacer ese control, el Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional de Rectores, la posibilidad de que en ningún ámbito de formación se pueda utilizar a nuestros niños para violarlos, para vejarlos, para introducirlos en el mundo de las drogas a través del narcotráfico. No se castiga al consumidor voluntario o involuntario, sino al narcotraficante. Y por supuesto, para utilizar las aulas para difundir el terror, un terror que además niega, y ya lo veremos más adelante muchas veces, las atrocidades que se hicieron en nombre de la justicia social, matando a los pobres de entre los pobres, presidente. Es por eso que esta norma no solamente recoge, por supuesto, una norma penal hacia el futuro, que los inhabilite definitivamente como merecieron siempre, pero no estuvimos preparados para eso, pero además establece que no se puede, es un requisito para ser maestro de escuela, no poner en riesgo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Además establece la posibilidad de separarlos hasta que no se defina su situación jurídica, porque es una norma de prevención legítima en un Estado que tiene que poner por encima del interés de un hombre o una mujer a trabajar, el interés de los niños y de la sociedad a formarse en paz, presidente. Y finalmente ese registro al que se ha hecho referencia es un registro que también hemos cuidado en el detalle. Por eso es que esta norma, después de recoger todas las sugerencias del grupo de la Comisión de Justicia, a quienes les agradezco, porque este texto, aun cuando nace de de muchos proyectos que en el que están representadas todas las bancadas que se encuentran en este Parlamento, lo que recoge es el espíritu de una construcción grupal en la Comisión de Justicia, y por eso los felicito, porque nuestras diferencias ideológicas no se han utilizado cuando lo que tenemos que pensar es en los jóvenes que van a gobernar el futuro, un futuro que queremos que se construya en paz, presidente. Por eso es que le pido al Pleno que respalde esta iniciativa, porque es el beneficio, señalando que se han aceptado los cambios sugeridos por el congresista Bengolea, en la parte en la que se refiere a mencionar solamente órgano y no indicar estatal, por cuanto en los artículos pertinentes se refiere a cualquiera, público o privado, y en el que podría añadirse la referencia estatal, es decir, la modificación del artículo 30 relativa a servidores públicos, ya no es necesaria. Así es que en todos los casos en donde decía órgano estatal, ha quedado solamente órgano, y ha enviado el documento debidamente rubricado para que se pueda leer y se pueda someter a votación. Y también se ha incorporado la modificación en el artículo 7, inciso de docente,
y administrativo. Con estas sugerencias que hemos tomado en cuenta, presidente, agradeciendo las demás y esperando haber aclarado las dudas, solicito pasar al voto. Gracias, congresista Pérez Tellos. Concluido el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a dar lectura a las modificaciones propuestas por la presidenta de la Comisión de Justicia. Señor relator de lectura. Modificaciones al texto sustitutorio. Parte pertinente. Artículo 1. Separación o destitución del servicio e impedimento de ingreso o reingreso. La sentencia consentida o ejecutoriada condenatoria contra el personal docente o administrativo por cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25.475, por el delito de apología al terrorismo tipificado en el numeral 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual previstos en el capítulo 9 del título 4 del libro 2 del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas, acarrea su separación definitiva o destitución, así como la inhabilitación definitiva del servicio en instituciones de educación básica, institutos o escuelas de educación superior, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados y en general en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Artículo 2, parte pertinente. Medidas administrativas de prevención. Toda institución educativa básica o superior, pública o privada, aplica las medidas preventivas previstas en el artículo 44 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, para el personal docente o administrativo incurso en cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25.475, por el delito de apología al terrorismo tipificado en el numeral 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual previstos en el capítulo 9 del título 4 del libro 2 del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas. Las mismas medidas son aplicadas por las escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos descentralizados y en general por todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Parte pertinente. Disposiciones complementarias modificatorias. Primera, modificación de los artículos 36 y 38 del Código Penal. Incorpórase el numeral 9 al artículo 36 y modifícase el artículo 38 del Código Penal en los siguientes términos. Artículo 36. Inhabilitación. La inhabilitación producida según disponga la sentencia. Puntos suspensivos. Inciso 9. Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley 25.475, por el delito de apología al terrorismo previsto en el numeral 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el capítulo 9 del título 4 del libro 2 del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados o en general en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se impone obligatoriamente en la sentencia como pena principal. Parte pertinente. Tercero, modificación del inciso C del artículo 7 de la Ley 26.439, ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU,
Modifícase el inciso C del artículo 7 de la Ley 26.439, ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU, en los siguientes términos. Artículo 7. Para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad promotora debe acreditar ante el CONAFU, puntos suspensivos, inciso C, disponibilidad de personal docente y administrativo calificado que en ningún caso podrá estar integrado por personas condenadas por cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25.475, por el delito de apología al terrorismo tipificado en el numeral 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el capítulo 9 del título 4 del libro 2 del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Esperamos al congresista Uren. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas al voto. Se va a proceder a dar lectura a un último párrafo modificado. Señor relator. Parte pertinente, disposiciones complementarias modificatorias. Segunda, modificación del artículo 30 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público. Modifícase el artículo 30 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los términos siguientes. Artículo 30. El servidor destituido no podrá reingresar al servicio público durante el término de 5 años como mínimo. La destitución es definitiva en el caso de servidores administrativos del sector educación y en general de todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación, condenados por cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25.475, por el delito de apología al terrorismo tipificado en el numeral 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el capítulo 9 del título 4 del libro 2 del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas. Gracias, señor relator. Votación cerrada.
Han votado a favor 86 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más congresista Melgar, verde, congresista Grandes, verde, congresista Uribe, verde, congresista Mora, han votado a favor 89 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 436, 1018, 1205, 1341, 1427 y 1496, por el que se propone regular medidas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en los delitos de apología del terrorismo o sus formas agravadas. Congresista Mora, tiene la palabra. Presidente, en primer lugar agradecer a la representación parlamentaria por esta votación que creo que beneficia a nuestro país. Creo que estamos tomando las medidas adecuadas para que la democracia se defienda. Quisiera pedir la exoneración del plazo para la segunda votación y que se realice ahora esta segunda votación. Bueno, atendiendo a la exoneración de la segunda votación que ha solicitado el congresista Mora, se va a votar. Al voto. Votación cerrada. $82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, más congresista Melgar, verde, congresista Grandes, verde, congresista Iberico, verde, congresista García Belaúnde, verde, congresista Condori, verde, congresista Uribe, verde, 88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 436, 1018, 1205, 1341, 1427 y 1496, por el que se propone regular medidas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de apología del terrorismo o sus formas agravadas. Tiene el uso de la palabra congresista Marisol Pérez.
Para solicitarle que con la misma votación y en el ánimo de no dilatar innecesariamente el Pleno, que tiene varios temas pendientes, solicitarle la aclaración respecto del proyecto que ya le he hecho llegar y que fuera aprobado sobre el levantamiento de cadáveres, dado que fue exonerado de segunda votación por la necesidad de su aplicación y se repitió un párrafo que paso a leer. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia, de ser el caso. Asimismo, efectúan la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad, solicitándole que se rectifique tal como ha sido remitido a la oficialía y que se someta a votación con la misma votación, dado que este es un trámite parlamentario extrarreglamentario y no establece la oportunidad de la solicitud, presidente. Se va a dar lectura al oficio remitido por la presidenta de la Comisión de Justicia, por el que aclara el texto sustitutorio aprobado en la sesión del Pleno el 6 de diciembre del 2012 del proyecto de ley 945, en virtud del cual se propone modificar el artículo 239 del Código Procesal Penal y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal. Señor relator, proceda a dar lectura. Lima, 12 de diciembre de 2012, oficio 684 CR. Señor congresista Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presente. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy atentamente y a la vez solicitar se corrija vía aclaración el artículo 2 del texto del dictamen recaído en el proyecto de ley 945-2011-PE, que propone la ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 638 y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957, en vista de que por error involuntario se repite un párrafo. En tal virtud, la corrección debe realizarse en el siguiente sentido. El artículo 2 dice, artículo 2, modificación del artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Modifícase el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957 en los términos siguientes. Artículo 195. Levantamiento de cadáver. 1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta. 2. El levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal con la intervención, de ser posible, del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su adjunto o en la policía o en el juez de paz. En zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de las personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia, de ser el caso. Asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata, bajo responsabilidad. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia, de ser el caso. Asimismo, efectúan la entrega del cadáver en forma inmediata, bajo responsabilidad. 3. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio. El artículo 2 debe decir, artículo 2, modificación del artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado
por el Decreto Legislativo 957. Modifícase el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957 en los términos siguientes. Artículo 195. Levantamiento de cadáver. 1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta. 2. El levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal, con la intervención de ser posible del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su adjunto, o en la policía o en el juez de paz. En zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de las personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas, más el término de la distancia de ser el caso. Asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata, bajo responsabilidad. 3. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio. El presente dictamen fue aprobado por unanimidad en sesión del Pleno del Congreso del 6 de diciembre de 2012 y dispensado de segunda votación por el Pleno en la misma fecha. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi alta consideración y estima. Atentamente, María Soledad Pérez Teio de Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias, señor relator. Se va a votar el pedido de aclaración planteado por la Presidenta de la Comisión de Justicia. Marcar asistencia para proceder a votar. Se va a dar lectura a dos mociones de salud. Mociones de saludo. Del congresista Iberico Núñez. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana al conmemorarse el 15 de diciembre de 2012 el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, conforme a lo normado por Ley 29.701. Del congresista Iberico Núñez. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a cada uno de los integrantes de la benemérita
Centenaria y Heroica Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Salvador Lima, número 10, al cumplirse este 1 de enero de 2013 el 139º aniversario de su fundación. Asistencia cerrada. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 86 señores congresistas al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. A ver. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación, señores congresistas. Votación cerrada. Han votado a favor 81 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0, más congresista Salazar verde, congresista Valencia verde, congresista Uribe verde, congresista Marisol Espinosa verde, congresista Canches verde. 86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Señor relator. De las comisiones de Vivienda y Transportes, proyecto de ley 482, se propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda recaído en el proyecto de ley 482, por el que se propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público. Al respecto, la Comisión de Transporte se ha inhibido de dictaminar. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Así es, presidente. El proyecto de ley 482 tiene como objetivo principal y prioritario los procedimientos para que la ejecución de obras de servicio público, de saneamiento, de electricidad, de telecomunicaciones, gas natural y servicios municipales, con la finalidad de poder mitigar el impacto negativo de las áreas de dominio público. En el marco de la modernización del país, las empresas prestadoras de servicios públicos realizan obras de diverso tipo, generando impactos negativos en los espacios públicos, con trabajos como ahí podemos apreciar, trabajos que realmente excavaciones, rotura de pistas, cierre parcial de vías de acceso, entre otros. Eso definitivamente se agrava cuando se constata que una empresa de servicios públicos inicia trabajos como los antes descritos y los que pueden visualizarse, a los pocos días siguientes que otra empresa culmina los suyos. Esta problemática supone problemas de interferencia en las vías de inseguridad, mayor carga de tráfico vehicular, deterioro de la ciudad y pérdida de horas hombre. Esta norma, de donde el Pleno del Congreso puede visualizar la importancia que tiene y la trascendencia que tiene en el tema de la modernidad, es una norma que plantea un ordenamiento. Está dentro de su ámbito de aplicación los servicios de saneamiento, eléctricos, de telecomunicaciones, de distribución de gas y de servicios municipales. Esta propuesta, que creo que tiene una trascendencia y espero que el Pleno del Congreso el día de hoy la apruebe, cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Vivienda, de la SUNAS, de Ocinergimín, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. En resumen, esta propuesta que representamos al Parlamento Nacional y que la tiene en sus manos y que pido su voto de respaldo para la aprobación de este dictamen que estamos sustentando. Hoy podemos ver una descripción de lo que realmente acontece y de la necesidad que tenemos de poder aprobar esta norma y que esperemos que el día de hoy el Pleno del Congreso nos dé el respaldo. Vemos las transcripciones y vemos realmente un problema que permanentemente se suscita fundamentalmente aquí en Lima Metropolitana y en las capitales de las provincias y los distritos del país. En ese sentido, presidente, pido al Pleno del Congreso de la República la aprobación de este importante dictamen que hemos sustentado. Esperamos su aprobación. Muchísimas gracias. Los señores congresistas que quieran hacer uso de la palabra. Congresista Pari tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto que la norma tiene una muy buena intención, porque hay una preocupación de la iniciativa por la cantidad de excavaciones y la forma en que a veces se altera el orden y creo que hay una preocupación colectiva de la población y de las municipalidades. Pero sin embargo yo creo que hay que analizar ciertos aspectos, o sea, por un lado hay cosas que se pretenden ordenar, pero también hay que ver los impactos que pueda tener en relación a las propuestas que nosotros mismos aquí en el Congreso hemos aprobado. Hay que recordar que en el Congreso hemos aprobado la ley 29904, que tiene que ver con la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Eso lo hemos aprobado en junio, el 28 de junio del 2012. Tenemos la ley 29022, la ley para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, que son elementos de preocupación, por lo tanto lo hemos debatido, y por eso hemos sacado una ley,
y una ley que realmente es parte de los temas de preocupación nacional. Hay que tener cuidado porque puede ser que esta norma esté colisionando con la intención positiva de las otras dos leyes que tienen que ver con la expansión de infraestructura de telecomunicaciones y con lo que tiene que ver con la ley de promoción de la banda ancha. Porque si no, simplemente le estamos generando el impedimento real, considerando lo siguiente, además, que el tema del control y la regulación de las formas en que se hacen las excavaciones en las vías públicas es un tema de regulación operativa que deben hacer y asumir todos los municipios. O sea, los municipios tienen que ordenar sus cosas. Y creo que eso no es necesario una ley para ese ordenamiento. Cada municipalidad internamente debe desarrollar su capacidad de gestión. Yo creo que es responsabilidad del Congreso analizar si la ley realmente avanza o colisiona con otras normas y otras intenciones políticas y positivas que hemos aprobado en el Congreso. Por mi parte, yo tengo dudas serias y que puede estar colisionando. Y creo que este tema debe ser analizado en la comisión, de vivienda, pero considerando los posibles impactos con otra norma, no solamente considerando la buena voluntad y la buena intención. En todo caso, yo pediría que esta norma sea analizada nuevamente en la Comisión de Vivienda y Construcción, pero considerando esos impactos, considerando el impacto frente a la ley que hemos aprobado. ¿Colisiona o no colisiona con la banda ancha? Si colisiona y vamos a tener dificultades, eso va a ser sumamente grave. Vamos a estar chocando con una intención y una voluntad, no solamente expresada en el Congreso, sino una voluntad del país. Tiempo para concluir. Por lo tanto, yo pediría a la presidencia de la comisión que esto regrese a la comisión para ver y hacer un análisis exhaustivo en relación al tema. Por lo tanto, planteo una cuestión previa y que esto regrese a la comisión para ser analizado desde esa perspectiva. No, lo otro, yo entiendo muy bien el argumento de la buena intención, pero considero también que hay el riesgo que puede colisionar con lo que significa el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones y el desarrollo de la banda ancha en el país. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista María del Corte, tiene su palabra. Congresista del Corte, dele audio, por favor. Gracias, presidente. No colisiona, señor Pari, pero además creo que no ha dado ningún solo argumento porque se le ocurre de repente mandar esto a que lo revise la Comisión de Vivienda, que está desde octubre del 2011. Han venido todas las supervisoras, todas han venido el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima, todas las operadoras, gas, luz, EDAPAL. Hemos tenido N cantidad de reuniones. El vicepresidente de la mesa ha sido testigo de esto. N cantidad de reuniones. El 17 de octubre se presentó el proyecto de ley 482, ley que regula las obras de las empresas prestadoras de servicio público y municipios, cuando afecten las vías públicas de mi autoría, a fin de establecer un sistema coordinado de ejecución de obras de servicios públicos de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, distribución